Ayer estuve visitando un poblado que se mantiene intacto como en los años 1750 hasta 1850, que fue el periodo en el que estuvo activo. La verdad es que fue muy interesante porque es una atracción turística que la mantienen intacta y tienen su herrero, tienen su panadería, su molino de agua para la harina, su telar de lana. Tenían, en fin, todo lo necesario que puedes encontrar en aquella época, su carpintería, su fábrica de latas, etc. La casa del médico. Y tenían, sin tocar, dos iglesias: la iglesia metodista, que es de la que más ha heredado la iglesia adventista, por cierto, y una iglesia anglicana. Y cuando estuve viendo aquello, y la gente que trabajaba allí, todos estaban vestidos de la época, finales del siglo XVIII, principios del XIX, me hizo reflexionar en algo muy importante, en el contexto cultural. Alguien pasaba y cuando entró a la casa del pastor anglicano dijo, qué poder que tenía este hombre, era una casa mejor que la de los demás. La verdad es que me sentí un poco avergonzado, porque hoy en día los pastores no tenemos un salario, cobramos lo que se llama el salario mínimo, o sea, literal, decente, pero mínimo. Y sin embargo en aquella época es cierto que el médico, el doctor, el juez eran las personas que más poder tenían. Bueno, esos son abusos de los que tampoco quiero entrar en detalle ahora, aunque sería digno de reflexión. Lo que sí me ha hecho pensar es cómo se dirigían, por ejemplo, los hijos a sus padres en aquel momento. Le llamaban padre, le llamaban de usted. El castigo físico era la norma, era lo normal. Y cuando estuve visitando la iglesia anglicana, muy rica, por cierto, o la iglesia metodista, muy austera, por cierto, un contraste enorme entre una y otra, literal, y eran reales, estuve pensando en el contexto social. Cómo aquella gente entendía o comprendía a Dios, cómo explicaban a Dios a sus hijos, cómo explicaban a Dios a los que estaban alrededor de ellos. Pues es una iglesia, era una imagen contextualizada en ese momento histórico. Pues una imagen en la que el castigo físico era pues lo normal entre padres e hijos, o sea, castigar físicamente. Era un lugar en el que al padre se le llamaba de usted, en el que los hermanos eran muchos, en fin. Entonces, claro, cuando en la Biblia se nos dice que Dios es un padre, pues es normal, entre comillas, que en aquel momento se tuviera una imagen severa, austera, temeraria de Dios, al que hay que temer con temblor, como se temía un padre, porque si no te zurraba, te daba bien para el pelo, ¿verdad? Y eso es lo que hay. Entonces yo pienso en cómo muchas denominaciones, incluida la mía, la iglesia adventista a la que pertenezco, ¿no? A veces, sobre todo la iglesia adventista, que hereda muchísimo, porque muchos de los fundadores eran metodistas, como Elena de White. Hemos heredado esa imagen severa, castigadora, de reverencia por miedo, porque es en ese contexto en el que nació nuestras denominaciones actuales. Sin embargo, cuando evolucionamos, y no estoy diciendo que ahora sea completamente diferente, justamente porque somos un contexto en el que hoy en día pues la ley te prohíbe pegar a tus hijos, etcétera, etcétera. No, hoy tenemos otro conocimiento que va mucho más allá. El cambio generacional implica una visión diferente de Dios basados en el mismo texto. Y esto me ha llevado a pensar en un texto que lo he mencionado muchas veces en estos vídeos. Cuando Jesús decía, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y eso es un ejercicio que Dios tiene que estar constantemente haciendo, generación tras generación tras generación. Cuando Dios se manifestó a Israel en el Éxodo, que es el gran contexto de la Torá y del inicio del Antiguo Testamento, en ese momento, voy a tener que cruzar la calle ahora, en ese momento se fijó una tradición, ¿vale? Aunque luego se añadieron los profetas y tal, que es lo que denominó la interpretación teológica, que llevó al sistema de creencias que había en el momento en el que Jesús tuvo que regresar, y se habían desviado tanto que tuvo que venir para decir, oísteis que fue dicho, y yo os digo. O sea, Dios siempre tiene mucho más de lo que nosotros nos imaginamos y de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros pensamos a mostrarnos sobre su amor. No hay límites en su amor, siempre va más allá y más allá. Y eso me ha hecho pensar, ¿cuáles son los límites que tenemos hoy en día nosotros
sobre el amor de Dios. Yo, honestamente, no creo lo mismo en ese sentido, doctrinalmente, pues sí, creo que estoy en el sitio que debo de estar, y eso a no ser que el Señor me lo muestre de otra manera, no lo voy a cambiar. Pero sí que es cierto que yo, que hace 20 años no creía las mismas cosas que creo ahora. Cada vez descubro más y más esa profundidad que va más allá todavía de lo que yo incluso imaginaba. Que cosas que hoy las doy por seguras y ciertas, hace 20 años me parecían transgresoras. Lo digo así de claro, transgresoras. Y eso me ha hecho pensar qué cosas son las que hoy yo pienso que creo que son, entre comillas, transgresoras, que van más allá del límite de la posibilidad. No puede ser que Dios sea tan bueno, que el amor de Dios sea así, y que dentro de unos años igual yo diga, madre mía, qué equivocado que estaba. Lo único que quería mostrarte es que mucho de lo que creemos hoy en muchas denominaciones es porque oísteis que fue dicho. Cuando Jesús dijo eso, oísteis que fue dicho, es porque tenemos una fe heredada. Tenemos una fe basada en lo que otros han estudiado, en su contexto, en su momento, como acabo de decir en este pueblo, y ahora no cuestionamos que esa gente no sondó más allá todavía la profundidad del amor y la misericordia de Dios, bien, y también, por supuesto, de su justicia, pero su justicia, recuérdate siempre, es reflejada en Jesús, y eso es algo que aquellos todavía no veían con la misma claridad que hoy vemos. La justicia de Dios se manifiesta en Jesús, y nosotros pensamos que es un Dios severo con un palo esperando en una esquina, esa justicia, y no tiene nada que ver. Pues oísteis que fue dicho, y yo os digo. Entonces, bueno, el resumen es ese. Muchas cosas que hoy nos limitan como creyentes son porque oímos que nos dijeron, y aquellos oyeron que les dijeron, y aquellos oyeron que les dijeron, y remontamos a principios del siglo XIX. ¿Qué estamos diciendo hoy? ¿Qué oirán nuestros hijos? No lo sé. Lo que sí sé es que yo ya he dejado de sorprenderme, entre comillas. Bueno, no he dejado de sorprenderme, todavía me sorprendo de vez en cuando, pero sí de ser categórico o de ser inflexible y de realmente dejar abierta la posibilidad de que Dios me explique más de sí mismo. De hecho, el apóstol Juan, que fue el que más vivió de todos, fijaos, partimos de un fariseísmo que había que combatir, entre comillas, no combatir, sino reargumentar y reexplicar para realmente poner esa misericordia y ese amor de Dios en evidencia, en primer lugar, que lo habían perdido, porque habían puesto en primer lugar las leyes humanas y las interpretaciones, la tradición, ¿vale? Juan, como joven discípulo, partió de ese contexto, y al final de su vida, en las 3 epístolas del final, amaos los unos a los otros. El amor. La evolución de una vida de relación con Jesús le llevó a decir, si no tenéis amor, esto no vale para nada. Igual que Pablo. Pablo, fariseo de fariseos, escribió una preciosa epístola, y en ella el capítulo 13 de Primera de Corintios. Así que no te asustes si leyendo la Biblia descubres cosas que van en contra de lo que tú creías que estaba establecido. Porque Dios es mucho más grande que tú, que yo, y que la denominación a la que cualquiera de nosotros dos podamos pertenecer. Que tengas un buen día.